Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, preparé la segunda parte del video de la división, ¿sí? Para que vayamos sumando más cosas a las que ya estuvimos aprendiendo. Bueno, vamos a comenzar con un problemita. Dice, Martín tiene 24 peces y los quiere repartir en partes iguales en 4 peceras, ¿sí? ¿Cuántos peces colocará en cada una de las peceras, ¿sí? Bueno, lo primero que podemos hacer siempre que tenemos una situación problemática es subrayar los datos, ¿sí? Tenemos los 24 peces, que es el total de peces que tiene Martín. Después también marcamos las 4 peceras, que es en lo que quiere dividir esos 24 peces, ¿sí? Los quiere repartir, los 24 peces los quiere repartir en 4 peceras. Y después también subrayamos otro dato que es en realidad la pregunta, ¿sí? ¿Cuántos peces? ¿Sí? Porque lo que nos está preguntando el problema es cuántos peces van a ir en cada una de las 4 peceras. Bueno, entonces tenemos que pensar la cuenta y naturalmente es de división. En este video vamos a aprender a hacer todo el procedimiento de la cuenta de la división, ¿sí? Lo primero es, escribimos la cantidad de peces total, que es 24, y lo queremos dividir por 4, ¿no es cierto? Entonces escribimos el 4 y hacemos esta especie de, el otro día en clase yo les decía el balconcito o la L, le pueden decir de la manera que sea, es lo que ustedes sientan que representa esa liñita, esa especie de L. Ahí va a ir el número por el que se divide el total que ustedes tienen, ¿sí? Entonces, 24 es el total de peces y 4 es el divisor, es el número que va a dividir al total, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que pensar es, ¿qué número de la tabla del 4, si yo comienzo a hacer 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, ¿qué número de la tabla del 4, ¿sí? ¿Por qué número tengo que multiplicar al 4 para que me dé 24 o cerca del 24, ¿sí? Entonces, yo puedo en la hoja tener un espacio para mis cálculos auxiliares, son los cálculos que me ayudan, ¿sí? Para hacer la cuenta de la división. Pueden ser cuentas de multiplicar o el que prefiera la suma, también puede hacer la suma, aunque es más práctica la multiplicación. Entonces, en la misma hoja, pero en un costadito, pueden poner cálculos y hacen la tabla del 4, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Cuando llegan a 4 por 6, que da 24, se dan cuenta que el 6 es el número que tienen que poner, ¿sí? Para hacer esta división de 24 dividido 4. Porque si ponen el 6 y hacen 6 por 4, les va a dar 24, ¿sí? Entonces, el paso 2 es restar el resultado de esta multiplicación, o sea, hacen 6 por 4, que da 24, y lo restan al número que ustedes están dividiendo, que es el 24. Por eso se pone el 24 menos 24. Y como en este caso esta resta da 0, ponemos 0, ¿sí? Se dice que es una cuenta exacta porque no nos sobró nada, ¿sí? Porque tenemos 24 menos 24 y no sobró nada. Por eso se llama división exacta, ¿sí? No tiene resto, no tiene sobrante. Bueno, ¿nos animamos a hacer unas divisiones? Vamos a hacer las siguientes, ¿sí? Ustedes comiencen a hacerlas en casa, ¿sí? Pensando en esto que decíamos, por ejemplo, 27 dividido 3, pensar en la tabla del 3, 28 dividido 4, pensar en la tabla del 4, 30 dividido 5, pensar en la tabla del 5 y escribir esas tablas en la misma hoja donde hacen la división como una ayuda, ¿sí? Cálculo auxiliar es un cálculo que los ayuda, una cuentita extra
que les sirve para hacer la división. Entonces, ustedes pueden frenar acá el video, ¿sí? Tomarse un tiempo para hacerlo y yo ahora muestro los resultados, ¿sí? Bueno, 27 dividido 3. Lo primero que yo haría en mi hoja son los cálculos que me ayudan a saber en la tabla del 3, porque esto es dividido 3, ¿por qué número tengo que multiplicar al 3 para que me dé 27 o estar lo más cerca posible del 27? En este caso yo hago la tabla del 3 y veo 3 por 9, 27. Entonces ya sé que ahí tengo que poner un 9, ¿sí? 9 por 3, 27, ¿sí? Y ese 27 que me dio la multiplicación, se lo resto al 27 que tengo ahí, que anoté primero, que es el número que voy a dividir. Y como hago 27 menos 27, me da 0, ¿sí? Entonces el resultado de esta división es 9, ¿sí? Porque 27 dividido en 3 partes da 9. Siguiente cálculo, tengo que hacer 28 dividido 4, ¿sí? Otra vez hago en mi hoja los cálculos que necesito, la tabla del 4, y me fijo en la tabla del 4, 4 por qué número me da 28. Acá hago los cálculos y veo 4 por 7, 28. Entonces tengo que poner un 7 debajo del 4. Y como 7 por 4 da 28, pongo 28 menos 28 que me da 0, ¿sí? Esto de multiplicar primero y después restar es el procedimiento, ¿sí? Es el procedimiento de esta cuenta, de todas las cuentas de división. Ahora tenemos 30 dividido 5. Tenemos que pensar en la tabla del 5, ¿qué número multiplicado por 5 me da 30? Yo hago todas las cuentitas en la hoja y veo que 5 por 6 da 30, ¿sí? Entonces pongo el 6 debajo del número que divide, que es el divisor, pongo debajo del 5 el 6, y resto el 30, ¿sí? Porque 5 por 6 es 30, resto 30 y me da 0. El resultado de 30 dividido 5 es 6. Bueno, entonces, estas divisiones, como les dije recién, eran exactas. No sobraba nada, porque cuando yo hacía la resta me daba 0. Pero existen otras cuentas donde hay restos, sobrantes, no son exactas. Por ejemplo, si yo tengo que hacer 25 dividido 4, en la tabla del 4 no hay un número que multiplicado por 4 me dé 25. Pero yo puedo intentar acercarme lo más posible. Entonces, pienso 6 por 4, 24. El 24 está muy cerca del 25. Entonces, pongo un 6, ¿sí? 6 por 4, 24. Y al 25 le resto 24. Y 25 menos 24 da 1, ¿sí? Ese 1 es lo que sobra, ¿sí? El resultado de la división 25 dividido 4 da 6, ¿sí? Pero tiene 1 de resto, 1 que sobra. Bueno, ahora vamos a hacer 3 cuentas más. Ustedes van pausando el video, ¿sí? Después van a estar las respuestas. Estas cuentas de división no son exactas, todas van a tener resto. Y ustedes van a tener que pensar, cuando estén, por ejemplo, 29 dividido 3, en la tabla del 3, ¿qué número multiplicado por 3 se acerca lo más posible al 29? ¿Sí? Entonces, el 29 no está en la tabla del 3, pero si yo hago 9 por 3, que es 27, me estoy acercando mucho. Entonces pongo 9 por 3, multiplico, 27. 29 menos el 27 me da 2. Y eso es lo que sobra. Sobra 2, ¿sí? El resultado de la división de 29 dividido 3 es 9 y sobran 2. Siguiente cuenta.
29 dividido 4. Tenemos que pensar en la tabla del 4, qué número, si yo multiplico el 4 por qué número, me da 29, pero no hay ninguno, ¿sí? Pero puedo pensar a qué número más cercano al 29 puedo llegar multiplicando 4. Y el número más cercano es el 28, porque 4 por 7 es 28, ¿sí? Entonces pongo el 7, como 7 por 4 es 28, al 29 le resto 28 y me da 1, ¿sí? Que es lo que sobra. Última cuentita y tenemos 29 dividido 7. 29 dividido 7. Pienso en la tabla del 4, ¿qué número multiplicado por 7 me va a dar 29 o cerca del 29? ¿Sí? Ustedes, yo acá no lo mostré, pero sigan haciendo las cuentas auxiliares, sigan haciendo las multiplicaciones que necesitan, las multiplicaciones para ayudarse a saber qué número de la tabla del 7, ¿sí? ¿Por qué número hay que multiplicar el 7 para llegar lo más cerca posible al 29? Van a ser 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, 7 por 3, 21, 7 por 4, 28. Entonces, ponen el 4 debajo del 7, el 28 debajo del 29, y 29 menos 28 da 1. Y 1 es el resto, lo que sobra. Entonces, 29 dividido 7 da 4 y sobra 1, ¿sí? Entonces, una cosa muy importante para no olvidarse son los nombres de los números en la división, ¿sí? Dividendo es el número total número que yo quiero dividir, ¿sí? Si yo tengo 20 tortas y las quiero dividir, el 20 es el dividendo. Si tengo 15 brownies que quiero repartir, ese 15 es el dividendo, ¿sí? Ahora, el divisor es el número en el cual yo quiero repartir eso que tengo yo. Por ejemplo, si los 15 brownies los quiero dividir para darle a 3 personas, ese 3 va a ser el divisor, ¿sí? El divisor es el número de la cantidad de veces o partes en las que yo divido el total. Después, el cociente es el resultado de la división, es el número que va abajo del divisor, el número que estamos buscando, que es el número de la tabla, ¿sí? del otro número, ya se está haciendo como una ensalada, pero el cociente es el número que estamos buscando, ¿sí? Es el resultado de la división. Y el resto es lo que nos sobra, que a veces es 0, a veces es 1, a veces es 2, siempre tiene que ser menor que 5, ¿sí? Bueno, y lo último, para finalizar, tenemos acá las medallas que ganamos el día de hoy, ¿sí? Y bueno, tenemos un trofeo también y muchos aplausos, así que bueno, los felicito un montón por haber llegado hasta acá. Cualquier duda, seguimos charlando en el cole. Un beso, chao.